Vamos a hablar del proceso vamos a hablar primero un poquito de la hidrodesulfuración pues de los productos del petróleo. Una vez que salen los productos de la torre de destilación primaria, sale primero las naftas. Y las naftas tienen el problema, uno, que tienen muy alto contenido de azufre y que no tienen suficiente octanaje, número de octano. Entonces, pues entran estos dos procesos. Y primero entran a la hidrodesulfuración y después a la reformación, que es lo que le va a dar número de octano. Pero bueno, vamos a hablar primero de las especificaciones de las gasolinas. Una gasolina se espera que el coche prenda a la primera, que no necesite estar con el motor eléctrico, con el motor de arranque dando vueltas, esperando que se gasifique la gasolina. Que eso era un problema muy común en los coches de antes. No, en los días muy fríos quería arrancar el coche y nada más avanzaba el motor de arranque y el motor principal, el motor de gasolina, no entraba. ¿Por qué? Porque la gasolina no se había vaporizado. Y ese era un problema de que la presión de vapor de la gasolina estaba muy baja. Entonces, necesitaban sprayar la gasolina de modo que subiera el número de octano y, perdón, que se vaporizara para que pudiera entrar a los pistones. Controlando la presión de vapor es como se puede hacer que la gasolina arranque cuando el motor esté frío y que además no se apague cuando hace mucho calor, que ese era otro problema que antes se presentaba mucho. En días muy, muy calurosos, de repente el coche dejaba de funcionar. ¿Y por qué? Porque se vaporizaba la gasolina antes de entrar a la bomba de gasolina. Y pues bueno, eso se hacía porque le agregaban todo el butano que pudieran, de hecho todavía se puede hacer, se agrega todo el butano porque agregar butano le da mucho octanaje a la gasolina, pero aumenta también tremendamente la presión de vapor de Reid. La presión de vapor de Reid pues es una medida, como ya lo comentaron en la clase que dieron sus compañeros, donde en un tanquecito cerrado miden la presión a determinada temperatura. Entonces es una prueba muy sencilla y que se podía hacer pues, con muy pocos recursos. Entonces es la medida básica de medir una presión de vapor a una determinada temperatura. Si ustedes calculan a través de Antoine o a través de formas más robustas la presión de vapor, pues van a ver que no es la presión de vapor real, pero es una medida y esa se toma como una especificación de la gasolina. Dentro de esta misma presión de vapor de Reid está el hecho de que el motor de la gasolina se caliente rápidamente. Y entonces eso lo controlan también midiendo a qué el porcentaje de destilado que destila arriba de 158 grados Fahrenheit permite que el motor se caliente rápidamente y llegue a la temperatura de operación normal. Luego está el cascabeleo. El cascabeleo es el principal problema que da el bajo número de octano. ¿Qué significa que cascabelea un coche? Que hizo una explosión en un cilindro antes de tiempo. Como vieron en el video de sus compañeros,
en un motor de 4 tiempos, primero se comprime la gasolina, eso hace que se caliente mucho. Si ven su formulita de PV igual a NRZ por T, a la hora que aumenta la presión, temperatura y el volumen disminuye, la temperatura aumenta. Entonces, el hecho de que un pistón caliente la mezcla hace que llegue a su punto flash, que es el punto donde va a arder espontáneamente. Las gasolinas no deben de prenderse simplemente por el hecho de haber sido comprimidas. Para eso existe la bujía. Entonces, el primer tiempo es inyección, el segundo compresión, el tercero prende la chispa de la bujía y eso va a hacer que incendie la mezcla de aire con gasolina inmediatamente y eso va a aventar al pistón hacia afuera. Y tiene que estar coordinado todo ese movimiento. Si en un momento dado está apenas en el momento de compresión y antes de que prenda la chispa, la mezcla se inflama, entonces va a querer aventar al pistón antes de tiempo, antes que los otros cilindros estén acoplados, y eso es lo que causa el cascabeleo de los motores. Entonces, ese cascabeleo lo que hace es que hace un desgaste muy grande en el motor. Lo que empieza a hacer es que se empiezan a aflojar las piezas, empieza a haber fugas y el motor se puede acabar muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es el control de eso? El número de octano, que es la mezcla o sea, el promedio del RON más el MON. Y el hecho de que tenga butileno, pues y otros detergentes, pues limpian los cilindros de modo que funcionen bien. Entonces, esas son las principales causas que las especificaciones de la gasolina intentan controlar. Entonces, la más importante es el número de octano. ¿Qué es el número de octano? Pues es una medida de qué tan bien funciona una gasolina. Como ya explicamos, la gasolina no debe de prenderse en forma espontánea, sino que tiene que esperar a que entre el chispazo de la bujía. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se dieron cuenta que había un producto que tenía que era muy buena gasolina. Se le ponía al motor y el motor funcionaba muy parejito. Y ese era el isooctano. Y otro producto que tiene un punto de ebullición más o menos similar, pero que resulta que es muy mala gasolina, que cuando se le mete a un motor, empieza a tener explosiones falsas, empieza a cascabelear. Ese es el N-heptano. Entonces se tomó la decisión de darle un valor arbitrario al isoctano de 100 y un valor de 0 al N-heptano en algo que le llamaron octanaje. ¿Por qué octanaje? Por el isooctano. Y entonces hicieron mezclas de diferentes porcentajes de estos dos productos. Una mezcla, más bien que no es mezcla, que es isooctano 100% puro, pues tiene un número de octano de 100. Y el N-heptano puro va a tener un octanaje de 0. Una mezcla de 10% de isooctano y 90% de N-heptano va a tener un número de octano de 10. Una mezcla de 50% y 50% pues va a tener un número de octano de 50. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿cómo se prueba esto? En un motorcito de prueba de un solo cilindro, ya han medido cómo se comporta, cuántas explosiones falsas por minuto tiene cada una de estas mezclas de gasolina. Entonces cargan una gasolina de prueba, digamos la Magna, a este motorcito de prueba y lo echan a andar. Y este motor ya tiene
instrumentación, de modo que calcula cuáles son las explosiones falsas por minuto. Y entonces, pues dice, este tiene, no sé, 23 explosiones falsas por minuto, estoy inventando. Pues esto se comporta igual que una mezcla de octano e isoctano del 60% de octano. Entonces se le asigna a esa gasolina un número de octano de 60. Entonces, ¿qué quiere decir que una gasolina, por ejemplo, la regular, tenga un número de octano de 86, que se comporta similar a una mezcla de 86% de isoctano y, ¿cuál es la diferencia? Y 14% de N-heptano. Y esto lo prueban en dos modalidades diferentes. Una es con el motor a ralenti, es decir, nada más prendido el motor y que ahí esté. Y eso es la prueba de MON, Motor Octane Number. Y la otra es estando andando el motor ya a una mayor ciclos por minuto, que es lo que se supone que estuviera moviéndose el motor, y ese es el Road Octane Number, es el RON. Entonces tenemos los dos, el MON y el RON, que dan números diferentes. Y para no confundir al público, en vez de darles los dos números, pues lo que hacen es que hacen un promedio RON más MON entre 2, y esa es la especificación. Realmente lo que se debería hacer es darle los dos números al consumidor, porque puede que uno esté muy bajo en el RON y muy alto en el MON, y en el promedio se iguala a otro que estén más o menos parejos. Entonces no es muy buena medida, pero es la que se ha adoptado y pues es la que se usa. Entonces, ¿sí les quedó claro cómo es lo del número de octano? Si hay dudas, pues vuelvo a explicar o... No, está perfecto. Gracias. No, sí quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, el otro es la presión de vapor de Reid, que como ya les dije, es una medida de qué tanto se evapora. La presión de vapor, recuerden, es una tendencia de líquido a pasar a la fase vapor. Entonces, mientras mayor presión de vapor tenga un líquido, quiere decir que tiene más tendencia a evaporarse. La gasolina la queremos en estado líquido hasta el momento en que es espreada al cilindro con una mezcla de aire para que se prenda solita. Pues no solita, sino con la ayuda de la bujía que está en el fondo del cilindro. Como les comenté, el N-butano tiene un alto número de octano, pero hace que aumente muy rápidamente la presión de vapor de Reid. Entonces, ¿qué se hace? Se ajustan la mayor cantidad de variables que se puedan, y el butano se pone toda la cantidad que se pueda mientras no se sobrepase la especificación de la presión de vapor de Reid. Otras especificaciones, las especificaciones en Estados Unidos es que la regular tiene 89, la unleaded, pues ambas tienen. Ya todas las gasolinas son sin plomo. Ustedes están muy jóvenes, pero antes había una gasolina en México que se llamaba la gasolina Nova. Y esa gasolina lo que hacían es que era gasolina prácticamente que había salido, nafta que había salido de la torre atmosférica, y entonces le agregaban un producto que es el tetraetilo de plomo, un carbono con 4 átomos de plomo, el tetraetilo de plomo. No es un carbón, sino es un CH3, CH y 4 átomos de plomo.
Este producto tiene la cosa que aumenta mucho el número de octano. ¿Querían más octano? Pues échenle más tetretilo de plomo. La cosa es que a la hora que eso se quema en el motor, pues salía una cantidad tremenda de óxidos de plomo, que como se pueden imaginar no eran muy sanos para la salud, porque el plomo, una vez que entra en la corriente sanguínea, no hay forma de sacarlo, por ser un metal pesado. Entonces, finalmente, por ahí de 1978, se dejó de vender en México la gasolina sin plomo, y como todavía se producía, pues se la vendíamos a África hasta que dijeron, no, pues eso tampoco está muy bien, y ya se dejó de producir. Entonces, ahora, para producir altos octanos, se ha tenido que invertir en otros procesos que le dan, que hacen más caro todo el proceso, pero que finalmente hacen que pues se tengan las condiciones de gasolina que se necesitan. Bueno, pues el isoctano, pues esto es una molécula de 8 carbonos, pero que no están lineales, sino que tienen ahí una ramificación, y eso es que sea isooctano. ¿Qué productos dan alto octano? Los aromáticos, el butano, los butilenos, los alcoholes, los ésteres, todos esos ayudan a aumentar. Los naftenos dan, y las isoparafinas, un octanaje medio, y las parafinas son muy malas. O sea, el N-heptano, pues eso es una parafina, es una cadena lineal, y entonces eso es lo que hace que sea muy mala gasolina. El hexano, por ejemplo, tiene un RON de 31.7, porque es una parafina. El isohexano tiene 82.7. Ahí la cadena es un poco corta. El ciclohexano la tiene mayor, tiene 83, el nafteno. Y el benceno tiene 105. Entonces, como ven, aunque la escala va de 0 a 100, no va de 0 a 100, puede haber gasolinas que tengan más de 100. O sea, benceno puro tiene un número de octano de 105. Por supuesto, no hay forma de hacer una mezcla de 105% de isoctano y menos 5% de N-heptano. Simplemente prolongaron la línea y dijeron, bueno, si pudiera existir una mezcla así, pues se comportaría así. Pero entonces ya dejó de tener una relación con mezclas de N-heptano e isoctano. Es nada más una escala que empezó de una forma, pero pues ya no necesariamente es como tiene que estar siguiendo. Entonces, finalmente las gasolinas de muchos lados, de los diferentes procesos, las van a juntar al final y hacer una mezcla que cumpla con las especificaciones de la gasolina. Y ya ese proceso es al que le llaman pool de gasolina, porque antes pues era precisamente en un tanque que le llamaban la tina o la alberca de gasolina, donde juntaban los diferentes gasolinas que salían de diferentes lados del proceso y las mezclaban de modo que diera un producto que cumpliera con las especificaciones. Quiero hacerles notar que aumentar cada número de octano, cada punto de número de octano, es muy caro. Entonces, a un refinador, a Pemex o al que sea, no le gusta regalar calidad. Si la especificación es de 82 octanos, no van a quererte dar una gasolina de 85 octanos porque están perdiendo dinero, porque no te la cobran. O sea, hay una inversión tremenda atrás para subirle cada número de octano. Entonces, si tienes gasolina de, por ejemplo, la regular de 86 octano, no van a quererte dar una que te dé 87 octano. Eso hace que, por ejemplo, el número de octano de las gasolinas es función de la presión atmosférica.
En la Ciudad de México, las gasolinas se comportan naturalmente mejor que lo que deberían funcionar a nivel del mar, es decir, no tienen explosiones falsas. Entonces, la mezcla de gasolinas aquí en la Ciudad de México, que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, es más pobre que la que te venden en Acapulco, donde están al nivel del mar, y ahí sí se va a comportar de otra forma. Lo que quiero decir es, las gasolinas que te venden aquí en la Ciudad de México tienen menos cantidad de productos de alto octanaje, pero cumplen con la especificación para aquí, para la Ciudad de México. Si con ese mismo coche vas a Acapulco, ahí tu coche va a empezar a cascabelear porque la gasolina que tiene no está adecuada. Si un coche necesita gasolina premium, no le va a dar más potencia. Lo único que va a hacer es que va a asegurarse que va a comportarse mejor. Entonces, si vas a ir a Acapulco, ponle gasolina premium a tu coche para asegurarte que cuando llegues a Acapulco funcione bien tu motor. Ya estando en Acapulco le puedes poner gasolina regular o magna, como le llames, y se va a comportar bien mientras esté en Acapulco. Y a la hora que regresa a la Ciudad de México, pues si vas con premium bueno, si vas con regular de Acapulco, se va a comportar muy bien aquí en la Ciudad de México. No es necesario ponerle gasolina premium a tu coche, a no ser que realmente el fabricante pida, porque pues no hay mucha ganancia en cuanto a potencia ni nada. Nada más asegura que tu motor funcione bien. ¿Preguntas hasta ahí o...? No, no okay. todavía. Ok. Bueno, entonces en el pool de gasolinas se toman las diferentes fuentes de gasolina. Entonces tenemos la gasolina que viene de la reformadora catalítica, tenemos la gasolina que viene de la FCC, tenemos gasolina que viene de la Coker, tenemos gasolina que viene del proceso de alquilación, del proceso de isomerización, de MTBs y de TAME, y todos esos hay que inyectarlos de tal forma que el resultado final sea una gasolina que cumpla las condiciones que queremos. Si y esto implica una serie de cálculos muy complejos porque qué bueno, me quitaron el límite de 40 minutos. Entonces, si nos pasamos un poquito, no hay problema. Yo había puesto que eran 40 minutos porque es la cuenta gratuita de Zoom y me dicen que me puedo tardar más. Ok. Entonces, ahora actualmente existen aparatos que ya en línea van haciendo los cálculos, entonces tienen varios inyectores, tienen varias conexiones y solito va chupando el aparato, va haciendo un análisis cromatográfico y va alimentando ya a un tanque con las condiciones adecuadas, cosa que antes pues no era posible, era usar una serie de tablas muy difíciles de entender y de usar para hacer la mezcla adecuada. Esto es lo que le comentaba, que cada grupo de consumidor requiere diferentes calidades. Entonces, depende de los coches, depende de la situación de cada ciudad y es como tienen que hacerse las mezclas de modo que no se regale calidad. Hay números de mezclado, por ejemplo, aquí en esta hay una fórmula donde ponen cuál era la fórmula para dar las diferentes gasolinas
cuánto tenían que mezclar de cada una de estas gasolinas, gasolina atmosférica, gasolina catalítica, reformado y alquilado, para que diera una mezcla X. Y aquí, pues la fórmula era que el octanaje resultante era el volumen total igual a la sumatoria del octanaje de componente por el volumen de cada componente. Esta es una fórmula demasiado sencilla. En realidad, no es así tan directo. Esto lo poníamos de ejercicio en clase, pues para que se hiciera, pero realmente las reglas de mezclado son bastante más complejas de eso. Si además de las reglas de mezclado para obtener el octanaje hay que tener al mismo tiempo en cuenta que están las reglas de mezclado para obtener la presión de vapor de Reid y las demás especificaciones de la gasolina, se dan cuenta que hacer un pool de gasolinas pues no era una cosa tan sencilla. Así como las gasolinas tienen sus especificaciones, también el diésel y la turbocina tienen sus propias especificaciones. Para el lado de la turbocina y de las querosinas, está el punto de humo, el punto de flash y la destilación. Y sobre todo para el caso de las turbocinas, el punto de congelación, porque como les habíamos platicado, en un avión, pues las temperaturas exteriores son bajísimas. Y entonces tenemos que asegurar que la turbocina no se congele y que pueda ser bombeada a las turbinas de modo que pueda funcionar. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Todo bien? Ok. Entonces las especificaciones de la turbocina debe tener una gravedad API, un mínimo y un máximo, dependiendo de los tipos. La tipo B es para aviones militares. Tiene que tener una temperatura de destilación a diferentes porcentajes. Tiene que tener 100 grados de punto de flash. Punto de congelación para las gasolinas van de menos 40 a menos 58. Para el caso de los vehículos, de las naves militares, de los jets, es mucho más estricto. ¿Por qué? Pues porque son los que suben más, los que hacen más piruetas, y pues se quiere asegurar de que no vaya a haber problema. Porcentajes de azufre y porcentajes de aromáticos. El punto flash es sobre todo más que para las gasolinas, lo queremos ver para el diésel, porque el punto de flash es justo cuando se va a ver que se prenda el producto cuando esté a una determinada compresión. Por ejemplo, son tablas para calcular el punto flash. Entonces, dependiendo de las cantidades de los diferentes componentes, es que van a obtener los diferentes puntos flash. El diésel. Las características del diésel tienen que tener una volatilidad de 120 a 125 grados Fahrenheit, que es cuando se empieza a evaporar. Así como en las gasolinas está el número de octano, pues se inventaron en el diésel un número de etano, que es básicamente lo mismo. Hicieron mezclas entre alfa-metilnaftaleno con otros productos, y ese porcentaje es al que le llaman
número de cetano. ¿Por qué cetano? Porque a uno de los productos le llaman cetanos, el C18H34, y tiene un nombre muy largo, ahorita por aquí aparece. El caso es que dependiendo de las mezclas, el número de cetano se comporta muy bien como diésel, y el otro producto, el alfa-metilnaftaleno, se comporta como un mal diésel. Entonces, haciendo mezclas, dijeron, pues este diésel se comporta como una mezcla de tanto y tanto. Y los valores típicos de estas mezclas es de un 40 a 50% de cetano. Y como les explicaron sus compañeros en su presentación, en vez de que se inyecte al cilindro una mezcla de aire con combustible, en el caso de las gasolinas, aire con gasolina, y que sea un chispazo el que provoque que se mueva el pistón, que hace que el pistón se mueva en forma inmediata, es decir, a la hora que hay el chispazo es una explosión y el cilindro va a intentar moverse inmediatamente. Lo va a frenar pues el movimiento de los otros cilindros, pero es un movimiento inmediato, es una explosión. En el caso de los motores a diésel, primero se comprime aire puro, que como vimos por el hecho de haberse comprimido, aumenta su temperatura, y el siguiente momento no es un chispazo, sino es una inyección de diésel, que a medida que va siendo inyectado, se va quemando, y eso va a hacer que se mueva, que se desplace el pistón, pero eso quiere decir que se va a desplazar de una forma mucho más suave. A la misma velocidad en que está siendo inyectado a la mezcla de aire muy caliente y comprimido, es que se va a ir quemando, y eso va a desplazar el pistón, dado que se genera una molécula adicional, se genera una molécula de agua. Eso hace que se desplace el pistón y por lo tanto el movimiento de los motores a diésel tiene mucho menos desgaste que el de uno de gasolina, pero por el otro lado pues va a tener menos potencia, dado que no va a ser el empuje tan fuerte que da la patada que da la ignición de la gasolina. ¿Sí me entienden? Sí. Ok. Hay otras especificaciones como el contenido de azufre para no contaminar, el punto de escurrimiento, de modo que como es un fluido mucho más viscoso, a temperaturas bajas se comporta como miel. Entonces es importante controlar el punto de escurrimiento, que finalmente es una medida de la viscosidad del producto. Entonces, por eso hay diferentes grados de gasolina, dice el número 1, dice el número 2, y está el diésel para tren, que pues puede ser más viscoso, dado que no, pues está en un ambiente mucho más controlado que en un vehículo normal a diésel. Entonces, el número de ceteno, como les comenté, es una mezcla de hexadecano, al que le llaman ceteno, no sé por qué, y le dan un número de 100, y el 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8, heptametilnonano, que tiene un número de ceteno de 15, y entonces haciendo mezclas, pues es como se hubiera calculado el número de diésel, el número de ceteno. ¿Salvador es ceteno o cetano? ¿O da igual? Le dicen de todas formas. Okay. En español le dicen cetano, en inglés le dicen ceteno, pero es lo mismo, no hay un número de cetano y un número de ceteno, es lo mismo. Como ya no hay muchos motores de prueba de diésel como los hay de gasolina, hicieron una correlación, de modo que el índice el número de cetano
ya no lo calculan a través de un motor de prueba, sino de otra forma más fácil, que es el índice de diésel. Entonces, hay una correlación que dice que el número de cetano va a ser el 0.72 del índice de diésel más 10. ¿Y cómo se calcula el índice de diésel? Pues es el punto de anilina multiplicado por el API entre 100. ¿Y qué es el punto de anilina? De anilina es la temperatura mínima a la cual un hidrocarburo que queremos usar como diésel se disuelve completamente en el mismo volumen de anilina. Entonces, si tienes 50 mililitros de anilina y logras que se disuelvan en él 50 mililitros de ese combustible, pues vas aumentando la temperatura hasta que se disuelva. Esa temperatura, esa va a ser tu punto de anilina. Ese punto de anilina lo metes en el cálculo del índice de diésel y ese índice de diésel lo metes en la fórmula del índice de ceteno y ya tienes el número de ceteno. ¿Por qué anilina? Porque la anilina es un buen solvente de aromáticos y un mal solvente de hidrocarburos lineales alifáticos. Entonces, eso te da, pues es una forma en que ahora se calcula el número de cetenos sin tener que pasar por un motor de prueba. Entonces, los índices de cetano o ceteno y de diésel son altamente no lineales y por eso usan el índice de diésel, que el índice de diésel pues lo calculan así, punto de anilina, por gravedad de API, por 100, y te da el índice de diésel. Ok. Una vez que vimos estas especificaciones, nos damos cuenta que hay dos problemas principales. Uno, controlar el porcentaje de azufre, porque esa es una característica ambiental que ahora cada vez es más preocupante. Como les comentaron sus compañeros, el hecho de que haya azufre en el combustible y este sea quemado va a formar moléculas de SO2, SO3, SO4, SOX le ponen. Y ese en contacto con agua va a formar ácido sulfúrico y es lo que causa la lluvia ácida que pues va corroyendo y va desgastando pues todo el equipamiento de todas las ciudades, los edificios, los coches, los vehículos, las fuentes, todo se va desgastando por la lluvia ácida. Entonces, una forma importante de combatir eso es mejorando la calidad de las gasolinas. Entonces, el primer proceso al que vamos a enfrentar a nuestros combustibles es quitarles el azufre. Y eso es el proceso de hidrodesulfuración. Entonces, se han puesto plantas para hidrodesulfurar las gasolinas primarias, otras plantas para hidrodesulfurar los destilados intermedios y incluso los gasóleos de vacío los podemos hidrodesulfurar para que entren en mejor calidad a una FCC. No siempre se procesan los gasóleos de vacío, muchas veces se alimentan directo a la FCC, pero pues cada vez va a ser más importante irle dando procesos a los productos más pesados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues son plantas diferentes, no se puede tener una planta general, sino que hay una planta para hidrodesulfurar la gasolina primaria, otro para los destilados intermedios, otro para los productos de los diferentes procesos. Hay una planta de hidrodesulfuración. ¿Cómo es lo que se hace? Lo que se hace es que se mezcla el producto que se quiere hidrodesulfurar con hidrógeno en presencia de un catalizador
y entonces el catalizador va a hacer que el hidrógeno se una a las moléculas de azufre y vamos a sacar ácido sulfídrico por un lado y vamos a tener una gasolina ya dulce o un producto ya dulce. El proceso, pues, como ven, lo podemos poner en varios lugares. Hay una hidrodesulfuradora para las naftas, que se lo ponemos antes de la reformadora. Hay una hidrodesulfuradora para las turbocinas y querosinas o para los gasóleos. Hay veces que sí se puede tener una hidrodesulfuradora de destilados intermedios que trabaja en batch. A unas condiciones es para hidrodesulfurar turbocina y a otras condiciones de operación para hidrodesulfurar diésel. También los procesos los gasóleos de vacío pueden ser hidrodesulfurados antes de entrar a la desintegración catalítica e incluso algunos productos de la FCC pueden ser hidrodesulfurados antes de irse a mezclar a diésel. Y también ya los residuos de vacío, hay procesos donde se pueden hidrotratar de modo de tratar de bajarles la cantidad de azufre. Entonces, ¿para qué funciona el hidrotratamiento? Que es, como les digo, inyectar hidrógeno a las gasolinas, eliminación de azufre y metales pesados, y incluso eso va a generar que se reduzcan las gomas posibles que se pueden producir. Tiene una cosa que no es tan buena. A la hora que inyectamos hidrógeno a una gasolina, si tenemos dobles enlaces, esos dobles enlaces los va a romper y me va a generar enlaces simples, me va a saturar los hidrocarburos. Y los dobles enlaces me generan alto octano. Si le quito los dobles enlaces, entonces voy a disminuir mi número de octano. Por eso es por lo que primero vamos a hidrodesulfurar las gasolinas, que básicamente ya son cadenas lineales, son parafinas y son aromáticos, pocos aromáticos, muy pocos naftenos, pero bueno, esos los queremos hidrosulfurar antes para quitarles el azufre antes de que entren a la reformadora, porque la reformadora lo que me va a hacer es que me va a generar dobles enlaces, que esos son los que me van a aumentar el número de octano. Si primero hago la reformadora y inyecto y después meto a la hidrosulfuradora, pues le voy a quitar los dobles enlaces que ya generé y voy a volverle a bajar el número de octano a mi gasolina. Entonces, por eso es que primero va la hidrodesulfuración y después la reformación catalítica. ¿Cuál es el proceso? Pues es muy sencillo. Se inyecta la alimentación del producto a un calentador, se le inyecta hidrógeno, entra a una cama donde está el catalizador, y el catalizador va a hacer que reaccione el hidrógeno, y entonces después vamos a separar lo que son gases, vamos a recuperar nuestro hidrógeno que no haya reaccionado y lo vamos a volver a meter, y vamos a sacar nuestro producto estabilizado, ya sin azufre, y por otro lado vamos a sacar los gases que tengan básicamente el ácido sulfídrico, que son los gases ácidos, y este proceso puede provocar que haya rupturas de algunas moléculas grandes. Entonces también vamos a sacar moléculas chicas, butanos, propanos, que esas las vamos a querer separar para aprovecharlas después. Las reacciones son exotérmicas,
Lo que queremos hacer es obtener los hidrocarburos saturados y quitar el azufre, que se va a convertir en ácido sulfídrico. Hay muchos tipos de catalizadores, cada vez se prueban más, cada vez se vuelven más complejos los catalizadores, y lo que queremos, hay varias tecnologías. Para bajos flujos de operación se usan presiones bajas, y para altos flujos de operación presiones altas y mayores temperaturas. Estas son las principales reacciones. Los mercaptanos, pues los vamos a sacar, vamos a meter hidrógeno donde había un azufre y nos va a quedar el azufre. Los tiofenos me los va a romper, se va a romper el ciclo y me van a quedar cadenas lineales. Los benzotiofenos los va a romper donde esté el azufre y me van a quedar cadenas con aromáticos, pero se va a perder ese ciclo de ahí. Las pirilinas se van a romper y se va a formar amoníaco, y los fenoles los va a romper y va a generar agua. Las cadenas lineales, si hay oleofinas, o sea, si hay dobles enlaces, me va a romper los dobles enlaces y me puede generar o cadenas lineales o isómeros. Si hay isómeros, pues no está tan mala la cosa, porque los isómeros tienen alto número de octano, pero las cadenas lineales sí me va a perder número de octano. Si tengo aromáticos, me los va a volver parafinas cíclicas. O sea, me va a romper las dobles ligaduras y voy a perder ahí el efecto de pues del alto octano que puedan tener los aromáticos. Ahora, en esta gráfica de aquí vemos que es mucho más fácil hidrodesulfurar gasolina, que es esta bolita amarilla de aquí, porque nuestro consumo de hidrógeno es muchísimo más bajo y la presión a la que tengo que someter mi proceso es muchísimo más baja. Es decir, para hidrodesulfurar nafta solo necesito una presión de alrededor de 200 SIGs, y mi consumo de hidrógeno va a estar alrededor de unos 300.000 standard cubic feet, pies cúbicos estándar, por cada barril de producto que quiera yo hidrodesulfurar. No 300, 25. Ya si lo que quiero es hidrodesulfurar una querosina, entonces sí ya me voy a ir a unos 350 libras SIGs para hidrosulfurar, y a unas 300.000 pies cúbicos de hidrógeno. Si lo que quiero es hidrodesulfurar un diésel, pues me voy a ir ya casi a las 700 libras de presión y a unas 550, 600 1000 pies cúbicos de hidrógeno para poder hacer la hidrodesulfuración. Y no digamos si lo que quiero es hidrodesulfurar gasóleos de vacío, es muchísimo más severas las condiciones de operación. Mucho mayor volumen de hidrógeno que requiero y muchísimo mayor la presión. Los catalizadores son metales de transición como el molibdeno, wolframio, cobalto, níquel. El más común es la mezcla de cobalto-molibdeno para hidrodesulfurar gasolinas. Si se requiere una mayor cantidad, ya se van a otros catalizadores como níquel-molibdeno. La forma en que está hecho son pellets de alúmina. Alúmina es óxido de aluminio.
donde le depositan encima estas partículas de catalizadores de metales de transición, el cromo molibdeno o el níquel molibdeno. Para una hidrodesulfuradora de naftas, pues el proceso es así, básicamente, pues todos se precalienta la carga, se mezcla con hidrógeno, entra a un segundo calentador, entra al reactor, después, como son altamente exotérmicas, pues hay que quitarles el calor, entonces aprovecha ese calor para precalentar la carga y después se va a separar pues todos los productos. El hidrógeno se va a recircular, los gases ácidos se van a mandar a la planta de gases ácidos y después se destilan los productos para recuperar los ligeros que se hayan producido y se mandan ya los productos ya dulces a donde se necesiten, que puede ser, en el caso de las gasolinas, a la reformadora catalítica, en el caso de los diéseles y de la turbocina, pues ya a los pools de diésel y de turbocina. Para una hidrodesulfuradora de diésel, pues es básicamente lo mismo, tiene menos equipos, son más robustos, dado que pues, se necesitan presiones mayores, pero pues básicamente pues es lo mismo. Para gasóleos, pues es todavía más intensivo y de hecho hay varias camas donde se pasa el producto para asegurarse que se hidrodesulfure bien y pues cada vez es más caro. Aquí están las entalpias de estas reacciones, como ven, todas son exotérmicas, todas son negativas, entonces dependiendo de la reacción que ocurra, pues va a ser el calor que se genere ahí. Aunque son exotérmicas, necesitan una energía de activación y por eso es por lo que hay trenes de calentamiento. Entonces, dependiendo de los catalizadores, tenemos que llevar a la temperatura de reacción y de ahí pues, se nos va a disparar todavía más la temperatura. Todo ese calor, pues después se trata de recuperar. ¿Cómo son los catalizadores? Pues hay de muchos tipos. Pueden presentarse, como estos los extruyen, pues depende del moldecito de la extrusora. Pueden ser cilindros, pueden ser trilobos, pueden ser pentalobos, pueden ser como tubitos, y hay tubitos con la horadación más cerrada y otras con más abiertas. Entonces, dependiendo de la forma en que tenga el catalizador, pues vamos a tener diferentes caídas de presión a lo largo de la cama y también depende pues del tamaño de las partículas. Entonces, también por eso controlar las presiones que hay en el reactor, porque finalmente pues queremos que circule el producto. Los catalizadores se van desactivando a medida que se van se van utilizando. Entonces, lo que se necesita es de vez en cuando cambiar los catalizadores, porque se van muriendo los sitios activos del catalizador, se va depositando metales pesados, se van depositando coque y eso va desactivando el catalizador. Entonces hay varias tecnologías para procesar pues estos procesos. Aquí hay un montón de patentes. Aquí, por ejemplo, vemos que hay 2 procesos que están patentados por la UNAM, que tienen cobalto molibdeno y níquel molibdeno, soportados en zeolitas.
otros que están soportados en hidróxidos, otros que están en sílicas, otros que están en alúmina. Entonces, son un montón de procesos. Aquí hay uno del 2014 que es de la China Petroleum. Este otro de la Universidad Nacional Autónoma de México es del 2005. Este otro también es del 2015, también es de la UNAM. De Shell hay uno del 2012. Y pues este es un proceso muy antiguo, entonces, y esta lámina ya también es vieja, entonces no dudo que ahorita actualmente ya haya nuevos procesos y nuevos catalizadores que vayan haciendo cada vez más efectivo esto. El ácido sulfídrico que se produce se manda a una planta de recuperación de azufre, pero pues esta la vamos a ver después. ¿De dónde sale el hidrógeno para las plantas de hidrodesulfuración? Pues salen de dos partes principalmente. Sale como subproducto de la reformación catalítica y también hay plantas que producen hidrógeno dentro de nuestra refinería. Entonces, un proceso muy importante es la reformación catalítica, que es el proceso que sigue después de la hidrodesulfuración, porque ahí como subproducto vamos a tener hidrógeno, pero además podemos tener plantas de hidrógeno. Y una planta de hidrógeno es pues básicamente una planta donde metemos gas natural, o sea, metano, le metemos vapor de agua a muy alta temperatura en presencia de catalizadores y eso va a ser una reacción de reformación del metano donde se va a convertir básicamente en monóxido de carbono que todavía puede ser quemado y y por el otro lado hidrógeno. Entonces, pues es un proceso que es muy importante después porque también es la base de muchos productos de la petroquímica, la reformación del metano para producir CO2 e hidrógeno. Pues es un proceso de una planta de hidrógeno. Y bueno, me preguntaban en las tareas que hicieron de la destilación atmosférica que no sabían cómo poner el costo de cuánto costaba la planta. En la presentación de destilación hay una gráfica similar a esta, pero es para el caso de la destilación. Y también hay otra gráfica para la desalación y también para los tanques. Con estas gráficas, ustedes, según el tamaño de su proceso, en el caso de su tarea, pues tienen que ver de qué tamaño vieron su torre de destilación, tienen que entrar a estas gráficas y con esto ver cuál era el precio en el 2005. Y después con los índices del Chemical Engineering, actualizar el valor. La idea era que hiciéramos el ejercicio en clase, pero pues estando aquí en forma remota no está tan sencillo hacerlo. Entonces no sé si quieren que aquí dejemos la clase, si tienen dudas, pues adelante, por favor expresen todas sus dudas. Lo de las gráficas, lo del precio, ¿de qué Sí. gráficas dijiste que eran? Ok. Por ejemplo, esta que estás viendo aquí, Ajá. esta es para la hidrodesulfuración. La línea de hasta abajo es para hidrodesulfurar nafta. La línea de arriba Ajá. es para hidrodesulfurar destilados intermedios. Y la línea de hasta arriba, la A, es para hidrodesulfurar gasóleos. Entonces, como ves, es mucho más barato
hidrodesulfurar naftas que gasóleos intermedios o que gasóleos. Entonces, dependiendo de la capacidad de tu planta, por ejemplo, si te vienes aquí y ves que tú estás produciendo en tu torre atmosférica 10,000 barriles por día de naftas, te irías aquí a donde está el número 10 en la parte de abajo, te subes a la primera curva, la más baja, la C, y ahí lees que el precio en el 2005 de una planta de hidrodesulfuración de gasolina estaba más o menos en $18 millones. Con los índices estoy muy oscuro, ya ni me ves, perdón. Con los índices del Chemical Engineering Cost Index, actualizan al 2020 ese valor. Ok. O sea, que son los que tenemos en la tarea, ¿no? Los que tienen la tarea que había ahí, que me decían, no sé cómo llenar estos valores. Ajá, los de la Estas primera hoja. grafiquitas, sí. Okay. Sí, en la primera hoja, ahí pusieron los índices. Un Ajá. índice del 2005 y el otro del 2020. Sí. Y después ya en la página de destilación, ahí hay varios cuadritos. Más déjame abrir. A ver si lo puedo compartir. ¿Ven ahí el Excel? No, ¿verdad? Siguen viendo. No, la presentación. Okay. Oye, Salvador, yo tengo otra duda, pero, o sea, no es de eso, pero ¿cómo va a funcionar, tipo, para los que quedan, los que tienen que presentar, que falta por presentar, cómo vamos a hacer? Todavía estoy pensando cómo diablos lo vamos a hacer. Ok. Bueno, pero nos avisas con tiempo para prepararlo. Mira, probablemente, pues así como le hice yo, me pasan ustedes su presentación, yo genero una sesión y les doy el micrófono a ustedes para que vayan hablando en lo que está su presentación. Ok. ¿Y tú le vas cambiando los slides? Y yo, si ustedes me dicen, siguiente, y pues yo le doy les doy siguiente al siguiente. Y ahora, para la programación, para la parte de la programación, no tenemos todos los programas en nuestra casa, entonces, ¿cómo va a funcionar eso para los puntos extra? Ah, sí. ¿Cómo la programación? O sea, tipo, la vez pasada nosotros programamos ¿cómo se llama este programa? ¿Aranza? Hicieron modelaron en Process o en Heist. No, en Aspen. En Aspen. En Ajá, Aspen. pero Aspen está súper pesado para bajarlo en nuestras casas, entonces, o sea, y creo que no se puede, pero, o sea, ¿cómo le haríamos para modelar entonces? Ah, ok. Si lo suben a Drive Space, ¿no lo puedo yo bajar de ahí? No, o sea, es que el tema es que el programa no se puede bajar en la computadora. O sea, solamente, o sea, yo lo hice en las compus de la Ibero. Porque Aspen no se puede descargar. O sea, tipo, puedes descargar MATLAB y así, pero no puedes descargar Aspen. Ajá. Ya, ok. Ya. Pues miren, lo que pueden hacer es, ya después cuando regresemos a la universidad, lo hacen y aunque sea a toro pasado, me enseñan sus corridas y les dan los puntos extras. O sea, lo dejamos pendiente y ya, si te lo entregamos después. Aunque no esté hecho para cuando sea la presentación. Ok. Les respeto sus puntos extra. Ah, perfecto. Ok. Sale. Y lo de las presentaciones nos avisas o sea, como con tiempo antes, ¿no? Para poderlas preparar. Sí.
O sea, el jueves nos avisas quién va después y así. Exactamente, sí. O sea, las fechas más que nada. Sí, nos veríamos otra vez el jueves Ajá. para para terminar el tema pues ahora el que sigue es el de reformación catalítica. Ok. Ok, O sea, el jueves tú acabas y luego ya son presentaciones. El jueves acabamos y me gustaría, pues sí, voy a dejarles alguna tarea, algún ejercicio tipo examen para que practiquen algo y vemos cómo haríamos el proceso de De las presentaciones. las presentaciones. O sea, teóricamente el grupo 2, que es el de Pame y ellos presentan el martes. Sí, No, nos habías dicho que el 24. el 24. Ok. Ah, bueno, entonces si no, pues antes de eso podemos hacer ejercicios tipo examen. Ajá, Sí. o sea, en vez de que sea de tarea, los podemos hacer de que juntos, por cualquier duda. y así. No, pues el martes es 24. ¿El martes es 24? Ujú. Ya ves. Ah, pues dos sí presentan el martes. Ok. ¿Pueden aquí ver el Excel? Sí. Sí. Ah, ok. Entonces, aquí donde dice costo de la planta en 2005, Ujú. ahí es el valor que leyeron en la grafiquita. Ok. A ese Espérame, le aplican estos dos índices de costos, el de 2005 y el actualizado. Ajá. Ah, bueno, aquí pones el costo de la planta es el costo de la torre de destilación. El Sí. de la desaladura, Pero de la torre de destilación entera, o sea, por ejemplo, el nuestro que es de 200, que dijimos que lo íbamos a dividir en 4. ajá, Ajá. entonces pones el costo de cada una de las, o sea, cada una de las torres te va a costar y Ajá, de después lo que divides. sí, o sea, si es de 200 y lo dividiste en 4 de 50, pues en la gráfica lees cuánto vale uno de 50 y lo Ajá. pones acá. Ok. Y después, aquí ya me voy a adelantar, te vienen aquí a donde están, hay una pestaña hasta el final que dice costos, Ujú. y entonces aquí está el costo de inversión de la atmosférica. Aquí pondrían el costo de la inversión multiplicado por 4, dado que son 4 atmosféricas. Ujú. Y el costo de la torre de vacío, pues lo ponen acá, y también si tienen 4 torres de vacío, lo ponen acá. O sea, eso de multiplicar por el número de torres no se hace desde del atmosférico. O sea, desde la pestaña. No, eso es esto es de una sola torre. Y en Ah, ok. O atmosférico, sea, esa pestaña es para una sola torre. para un principio está suponiendo que son 4 torres igualitas. Ajá. Ajá. Entonces, ok, pero digo, esta es nada más para una. O sea, aquí Es no me para importa una. cuántos millones de barriles estoy produciendo. Exacto. Sí. Sí, por eso, Ok. sí. Sí, Ok. aquí al mero principio Ajá. te pregunta cuántas torres de Sí. destilación pusiste Exacto. para que aquí calcules nada más lo de Una. simules, modeles una sola torre Ujú, y después ya su costo, pues ujú. lo vas a multiplicar por 4 ya en esa pestaña de costos hasta el final. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Otras dudas? No. ¿Y esto qué te lo mandamos o qué le hacemos? Que lo de O sea, lo de los eh, costos. lo de los costos, sí, O lo vamos Pero a hacer todavía juntos no, ¿no? ustedes. ¿Sí? vi muy bien lo que me hicieron, lo pusieron bien, sus tareas. Ajá. Más bien las voy a modificar yo porque Perfecto. las tablas les voy a regresar un tanto modificados sus archivos Ok. para que usen esos mismos, los que yo les regrese. Ujú. Ok.
Bueno, tú nos vas avisando cualquier cosa, ¿no? Yo les voy avisando cualquier cosa. Y estuvo muy bien su tarea, lo de destilación, fuera de algunos detallitos, pero pues básicamente todo el mundo tiene 10 en esta tarea. Muy bien. ¿Ok? Y, o sea, entonces, lo de costo de la planta, eso que dices, o sea, que lo de las grafiquitas, tú no lo vas a modificar. No, lo de los costos, ustedes tienen que meter ahí el costo de las grafiquitas. Yo voy a meterle mano a unas pestañas ocultas que son las del cálculo de la energía. Y de hecho ya no las se las voy a regresar ya no ocultas, sino para que ya las vean. Pues son básicamente la gráfica, esa de 1945 que da las energías del vapor y del líquido. Pues las pasé a números de modo que ya la hoja de Excel lo lea directamente y ya no tengan que entrar a la gráfica y y tome ya directamente el valor de la energía. Bueno, pero entonces hasta que no nos lo regreses tú arreglado, no hacemos lo de los costos. Exactamente, sí. Entonces Ok. yo creo que mañana mismo ya se los voy a enviar. Te los voy a subir a mándenme todo mundo, o bueno, no es por equipos. Yo tengo el equipo, el correo de por lo menos un miembro de cada equipo. A la persona que me envió el correo, se lo voy a regresar por correo electrónico. Ok, perfecto. Bueno, lávense las manos frecuentemente, Sí. quédense en casita, no estén tocando cosas. Y Oye, pues, Salvador, y en caso de que el examen, o sea, que siguiéramos en cuarentena para el examen, sería de pues en que... línea, en línea. ok. ¿Y no Espero que sabemos hasta cuándo va a estar esto así? no tengo idea. Y ustedes la tienen sencilla, pero los laboratorios, ¿qué voy a hacer con los laboratorios? No nos han dicho nada. No tengo idea. Yo creo que lo que va a suceder en los laboratorios es que pues no va a haber laboratorios y ya cuando regresemos va a ser una semana de laboratorios intensivos o no tengo idea qué diablos vaya a suceder. Ok. Muy bien. Está bien. Pues bueno, gracias, Salvador. ¿De qué? Gracias. Estuvo divertido esto de hacer. Prof. Y me doy cuenta que me trabo mucho al hablar. Pero bueno, Estuvo bien. sale, cuídense. Igual. Bye, Salvador. Ahí Bien. prof. Sale, Bye. 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 ¿Cómo para esto? Admite.